Seguramente estarás harto ya del tema Ethereum, pero ahora yo me pregunto, ¿es esta la solución? ¿Qué hace si viene su hijo y le dice que quiere ser Terian? Que andan con las máscaras, las colas, caminan un bozal. Sí, por la duda si muerde. ¿O esta otra? La llevaría a un psicólogo, no me parece algo normal. Bueno, lo querremos igual. Hablaría con ella en primer lugar. Si él lo hace feliz, yo no tendría problema. ¿O esta otra? Y eutanasia. No te sentís como perro ni nada, ¿no? No. No, menos mal. La verdad no estoy de acuerdo con algunas de estas posturas y otros videos que he visto también ya no me caen graciosos tampoco porque estamos hablando de los jóvenes, de nuestros jóvenes y me parece que no estamos queriendo asumir como adultos ciertas responsabilidades o no nos queremos dar cuenta de ciertas cosas. ¿Estamos ante un problema de crisis de identidad o un lavado de cerebro? Este es un fenómeno como otros tantos que hemos vivido en otras épocas, hasta cuando nosotros éramos adolescentes, o está mostrando, dejando al descubierto las raíces profundas de un problema, de una sociedad totalmente enferma. Y no solo eso, también fácil de manipular. Y si es así, ¿quién nos está manipulando y por qué? Y prepárate porque al final del video te voy a dar 4 claves para que no te laven el cerebro ni a vos ni a tus hijos. Yo soy Frayelio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen. Bienvenidos a ver más allá de lo evidente. No hace falta un dictador en estos tiempos para manipular. Hoy basta un algoritmo. Y vos lo sabés mucho más que yo que los algoritmos no son una cosa que se crearon solas, sino que hay alguien detrás de un algoritmo escribiéndolo, programándolo. ¿Para qué? Lo que nos está pasando con la tecnología no es casualidad. Antes el poder necesitaba muros, uniformes, banderas. Hoy simplemente necesita pantallas. La Universidad de Stanford está ubicada en el corazón de Silicon Valley, la cuna de las mayores compañías tecnológicas del mundo. Ahí tiene su sede el Laboratorio de Tecnología Persuasiva, donde investigadores brillantes trabajan, de acuerdo a sus propias palabras, para ver cómo usar las páginas web y las aplicaciones móviles que utilizamos para manipular lo que pensamos y lo que hacemos. El tema que hoy en día vivimos en una época donde la conciencia humana no se conquista con violencia, sino con repetición. Repetición de imágenes, repetición de consignas, repetición, y escucha bien, de emociones prefabricadas. Ya hemos hecho un video sobre el tema del consumo de las redes sociales y sabemos que los jóvenes, y nosotros también, no nos engañemos, consumimos gran cantidad de horas en las redes sociales. Las redes sociales fueron diseñadas para ser adictivas. Sean Parker, cofundador de Facebook, reconoció en un evento médico en Filadelfia. Dijo, creamos Facebook para generar adictos. El problema que al consumir tantas horas, sabemos que ellos están en presencia de un sistema que va normalizando ciertos antivalores, como por ejemplo, te los leo, la fragmentación de la identidad, la huida del cuerpo, la ruptura con lo humano. Y ciertamente no se los obliga a esto, sino que se los va seduciendo. Y ese es el problema. Nos dimos cuenta que lo que más desea el ser humano, lo que más le gusta al ser humano, es sentirse querido. Sentir que alguien le dice que le gusta algo de lo que él tiene, de lo que él lleva puesto, y se creó el bottom like. Modificó el cerebro del ser humano. Pero ¿qué es lo que vimos? Y es que la dopamina, que es esa hormona tan maravillosa, que es la que regula el placer, que está en la heroína, en la cocaína, en las relaciones sexuales, en la pornografía, en todo aquello que genera muchísimo placer, y es buena porque genera ese placer, mal gestionada, es la hormona de las adicciones. El jurista y filósofo social Cass Sunstein, con su obra Republic del 2017, advierte que las redes sociales crean espacios cerrados, verdaderas cámaras de eco donde el individuo ya no dialoga con la verdad,
sino con su propio reflejo. Y escribe: las tecnologías de la comunicación pueden fragmentar la esfera pública en múltiples mundos cerrados, donde las personas solo escuchan aquello que confirma lo que ya creen. Es terrible. En estas condiciones, la deliberación democrática se debilita y la capacidad crítica se erosiona lentamente, casi sin que nadie lo note. No sé si vos te diste cuenta, ahora dicen por el algoritmo, ¿no? Si vos buscas, hacer la prueba, busca videos de gatitos, te van a empezar a salir solo videos de gatitos, porque a lo que el algoritmo le interesa es aquello que es de tu interés. Entonces van a dejar de llegarte noticias, argumentos, otro tipo de propuestas, y solo te vas a ir encerrando en tu mundo de gusto y de fantasía. Y esto no es conspiración, dice el artículo. Es psicología de masas. La mente humana, sobre todo en la adolescencia, es vulnerable al grupo, a los aplausos, a la pertenencia. Por eso los jóvenes se sienten tan atraídos por las redes sociales. Pero es todo una mentira, esos aplausos, esos reconocimientos. Pero ¿qué se busca detrás de todo eso? Los me gusta y la cantidad de seguidores son la moneda en la que hoy se comercia la aceptación social. Y cada acto queda sujeto a la cuantificación pública de la cantidad de me gusta que recibe. Como resultado, empezamos a vivir la vida para mostrarla, no para disfrutarla. Ese es el pantano narcisista en el que las redes nos metieron y del que, curiosamente, no queremos salir. Escucha esto, que es muy importante, pero toda identidad fabricada sin verdad termina convirtiéndose en prisión. Ciertamente, ¿cómo se sostiene una mentira? Da mucho más trabajo mantener una mentira que mantener la verdad. Si yo digo que soy un lobo atrapado en un cuerpo de ser humano, mantener eso que no es verdad se termina transformando ciertamente en una prisión que me ahoga, me llena de ansiedad porque no soy verdaderamente aquello que siento de ser, y entro en un conflicto de locos. ¿Qué significa esa expresión de la verdad os hará libres? Es una expresión que nos quiere prevenir frente a la ilusión, al engaño de pretender buscar la libertad por caminos que son contrarios a los de la búsqueda de la voluntad de Dios. A veces uno busca la libertad en una componenda practicista, en la que se pone, ¿no?, pues una solución fácil por encima de lo que es ético, por encima de lo que es correcto. A veces uno busca un atajo en el que hace un pacto con la mediocridad, que en el fondo es pactar con el pecado. Y lo que Jesús subraya en el Evangelio de hoy lo dice explícitamente: el que comete pecado es esclavo. En el pecado hay esclavitud siempre, aunque se presente bajo oferta de libertad. El mundo te ofrece libertad, pero te esclaviza. Jesucristo te pide que abraces la ley, que cumplas la ley, y te libera. Cuando se destruye la verdad sobre el ser humano, todo es posible, ciertamente. Si el hombre ya no es persona, si el cuerpo ya no significa nada, al contrario, es una cárcel, si la identidad ya no tiene raíz en la realidad, ¿no? Mi identidad es a partir no de mi verdad, de la realidad, sino a partir de lo que siento. Ese es el problema. Entonces cualquier cosa puede ser identidad. Animal, objeto, avatar, algoritmo. Ese es el problema, que me llevó no por la verdad, sino por el sentir, como dijimos en el video anterior. Y acá viene una frase muy interesante. El problema no es que algunos jóvenes se identifiquen con animales. Y acá viene nuestra responsabilidad. Por eso yo decía que no estoy muy de acuerdo con ciertos videos, ¿no? El problema es que la sociedad ha olvidado enseñar qué es ser un ser humano. Es decir, no nos quejemos, queridos hermanos, o no te quejes si tu hijo un día viene, que se siente lobo, se siente perro o gallina. Antes de acusar, antes de condenar, antes de decir, bueno, ahora te vas a comer afuera, sino
Pregúntate, hace mea culpa, es decir, si yo de chico ya le encajaba el celular a los 5 años para que no me joda, bueno, no pretendas que tu hijo hoy no venga con ciertas estupideces. Si no le enseñaste a pensar por sí mismo, si cada vez que la maestra le ponía una mala nota porque no estudió y vos te ibas a quejar defendiendo al vago de tu hijo, entonces hoy no nos quejemos. Ahora, si vos fuiste un padre ejemplar, que estuviste presente, que le supiste poner límites, que no le encajabas un celular para que no te jodas y afrontaba la realidad y respondías a sus preguntas y hoy te viene con que quiere ser un lobo, entonces se afronta de forma distinta. Pero también nosotros, como educadores, ¿cómo estamos colaborando? No puede ser que en una escuela dejen entrar a un pibe que se siente perro y todo, ay, sí, por aceptación, la integridad. No, ayudémoslo. No porque se puede ofender, no porque vienen los padres y después cagan a palo a la maestra. No sé si me explico. ¿Qué pensás de todo esto? Déjamelo abajo en la caja de comentarios. Sigamos. Ahora, ¿cómo hacer para que no nos laven la cabeza para revertir esta situación y tratar de sanar esta sociedad enferma? Acudir o enseñar, educar en el pensamiento crítico. Es decir, no basta con alarmarse, no basta con escandalizarse, con ofenderse, con indignarse, ¿no? Porque el pensamiento crítico no surge a través de las burlas. No se puede educar con censura y no se educa con el miedo. Escucha esto. Educar en el pensamiento crítico hoy es un acto de resistencia cultural. Es sembrar luz en una generación criada entre pantallas. Es devolverle al joven la capacidad de preguntar. Es enseñarle que no todo lo que siente es lo que es. Tenemos miedo de preguntar, tenemos miedo de razonar, tenemos miedo de descubrir quiénes somos verdaderamente y de afrontar eso que somos. Y no le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros educandos, a hacer lo mismo. A asumir quién somos, que somos seres humanos, con los pros y los contra de ser seres humanos. Y ahora te presento los 4 puntos claves para educar en este pensamiento crítico. El primero, distinguir entre emoción y realidad. Vivimos en una cultura que repite dogmas. Si lo sientes, es verdad. Pero la psicología y la filosofía saben que sentir no es lo mismo que ser. Yo puedo sentir muchas cosas, pero no soy eso que siento. Yo soy mucho más de mi rencor, de mi odio, de mi amor, de mi alegría, de mi querer ser perro. La emoción es una señal, no es una definición. Es una señal de que algo está pasando en mi interior. El dolor, la tristeza, algo está pasando. La alegría, algo está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Es una señal. Por eso hay que enseñar a preguntar. ¿Qué cosa? ¿Por qué sientes esto? ¿No? ¿Te enojaste? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Sentís envidia? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué sentís esto? ¿No? ¿Qué dolor hay detrás de eso de lo que sentís? ¿Qué herida se esconde? ¿Qué problema estás intentando resolver en eso que estás sintiendo? Me siento un perro. ¿Por qué te sentís un perro? ¿Qué es lo que estás buscando? Es decir, que lo puedan definir. Yo no puedo creer gente que no pueda definir. Cuando vos no podés definir ciertas cosas, lo que te está pasando, lo que sos, entonces, ¿cómo lo podés defender? No entiendo esas feministas que dicen defender a la mujer, le preguntas qué es ser mujer y no saben definirlo. Estamos todos locos. Pero siendo feminista, no entiendo cómo puedes hablar de las dificultades que decís, que yo considero que no, pero las feministas tenéis una lucha sobre dificultades que tenemos las mujeres por el hecho de ser mujer. Pero luego la definición de mujer es algo totalmente subjetivo, abstracto. Si no hay una definición concreta de lo que es una mujer, ¿cómo es posible que pueda haber una definición concreta de problemas, discriminación,
o motivos para tener esa lucha llamada feminismo. Segundo punto, enseñar qué es una persona. Aquí entra la antropología básica. No es ideología, es antropología. El ser humano no es un accidente biológico. No es casualidad acá. No es un experimento emocional. No es un animal mejorado, como se dice, ¿no? Somos animales pensantes. Sino que es una unidad viva que tiene cuerpo, es decir, el ser humano es cuerpo, es alma, es espíritu, es mente, es psiquis. Y eso le da una dignidad porque no es ningún objeto y no es animal, es persona. El Concilio Vaticano II proclamó una de las frases más profundas sobre la identidad humana. Escucha, el hombre es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma y no puede encontrarse plenamente si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás, ¿no? Esta frase es dinamita espiritual para una cultura narcisista que busca continuamente que vos te estés mirando el ombligo, solo tus derechos, solo lo que vos querés ser, solo que vos estés bien, que no te aburras, ¿no? Continuamente mirándote a vos y te importa un pito el resto, pero ahí está la trampa, porque yo me reconozco, me acepto a partir del otro. A partir del otro me voy conociendo. En la entrega hacia el otro, al conocer al otro, es que me conozco a mí mismo. Mis virtudes, mis defectos, mis limitaciones, mis oportunidades, en el encuentro con el otro. Tercer punto. Enseñar, y esto es clave, enseñar a analizar lo que ven. Frente a aquello que ven, podemos enseñarles las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿quién dice eso? ¿Quién es la persona que está hablando sobre cierto argumento en TikTok, en Instagram? ¿Quién es? ¿Qué nos quiere vender? ¿Qué gana con eso esa persona? ¿Hay evidencia, hay fundamento de aquello que está diciendo o habla simplemente por el sentir o porque le parece? ¿Eso que está diciendo, eso que está afirmando a mí, me construye o me fragmenta? El cuerpo por un lado, la mente por el otro, el espíritu por el otro. Somos una unidad. Enseñar estas preguntas es mucho más importante que prohibir. Porque el pensar no es peligroso. Lo peligroso es no pensar, ¿no? Vamos con el cuarto y último ítem. Acompañar las heridas emocionales. Y este es un tema ciertamente muy delicado, que muchas veces se nos puede escapar de las manos o no sabemos cómo afrontarlas. Bueno, para eso hay también especialistas, ¿verdad? Muchos de estos jóvenes que buscan en la hosteria, no en otros movimientos, en otras cosas, en otras situaciones, su identidad es porque, o es fruto, mejor dicho, de ciertas heridas, de ciertas circunstancias que ellos están viviendo, como puede ser la soledad, el bullying, la ansiedad, algún trauma, el vacío interior. Es decir, que este fenómeno no es la causa, sino que es el refugio, la búsqueda de anestesiar ese dolor que tengo, pero no es la cura. Ese es el problema. Y por eso la respuesta que nosotros como adultos tenemos que dar no es solamente intelectual, o como dijimos antes, a través del miedo y todas esas cosas, sino que tiene que ser humana. Tenemos que ser los primeros en dar ejemplos de qué es ser humano y cómo me acerco a las personas heridas, a las personas que buscan, que no encuentran, a través del diálogo, a través del amor, a través de la escucha, de tomarme un tiempo, de estar. Una comunidad sana, es decir, estamos hablando de afecto real, porque el joven no necesita una nueva identidad, sino que necesita un lugar donde él pueda sentirse amado, escuchado, reconocido. Y si no lo encuentra en tu casa, lo encontrará por otro lado. Es decir, el joven no necesita huir de su cuerpo, sino reconciliarse con el hermano cuerpo, aceptar el hermano cuerpo y desde ahí empezar a trabajar. Es decir, que no estamos ante una moda juvenil. Estamos frente al espejo de una sociedad, te guste o no te guste, de la cual todos somos responsables. Una sociedad que ya no sabe qué es ser humano. Ese es el problema. Y que va produciendo generaciones que tampoco lo saben. Es
Es el cuento de nunca acabar. ¿Qué opinas de esto que acabamos de hablar? Ciertamente compartilo en tus redes sociales para darle algunos argumentos a los educadores, a los padres, que muchas veces se encuentran un poco perdidos frente a esta situación. Te voy a estar leyendo ciertamente en los comentarios. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y a portarse bien porque sé que puedes. Chau, chau.